Y Señor, pues que ellos estén meditando solamente en Cristo mientras se predica tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así que, mis amados, estamos ahí en Hechos capítulo 3, versículos 11 al 13. Y aquí vemos cómo es que la iglesia funcionaba después que el Espíritu Santo vino y reposó sobre los 120 en el aposento alto. Aquí vemos que Pedro ya había predicado su primer discurso y más de 3,000 personas, almas, fueron salvas. Eso es el poder de Dios. Aquí vemos lo que los apóstoles ahora están haciendo, es que ellos están predicando, están laborando en la obra del Señor y predicando solamente a quién, a Cristo. La iglesia primitiva, mis amados, siempre se enfocó en predicar a Cristo y a ese Cristo crucificado. Pero dice allí el versículo 11 de Hechos capítulo 3. El domingo pasado estuvimos mirando cómo es que Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento. Bueno, Dios, pero Pedro fue un instrumento en las manos de Dios. Versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Aquí vemos que dice que este hombre cojo tenía asidos a Pedro y a Juan. Y la palabra asido significa tomar de la mano o agarrarse de algo o de alguien. Aquí nos dice la palabra de Dios que el hombre cojo que había sido sanado y él estaba agarrado de Pedro y Juan, quizás de sus vestiduras, quizás de las manos, quizás de los hombros, no sabemos. Pero dice que todo el pueblo estaba maravillado al ver la sanidad de este hombre. El pueblo estaba atónito. Estaban maravillados de lo que había sucedido. Ellos por primera vez habían visto a este hombre cojo de nacimiento, que nunca él podía caminar o andar o saltar. Él pudo hacer todo esto. Él ahora pudo saltar y él alabó a quién, a Dios por la sanidad que trajo a su vida. La gente, dice ahí, vino pronto hacia ellos con admiración por el hecho que habían hecho un milagro en este hombre. Ahora la gente aquí viene, me imagino que se ponen alrededor de Pedro y Juan, y quizás ellos están idolatrando o admirando mucho más a estos hombres que el poder de Dios. Versículo 12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y les dijo lo siguiente, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Es como que él les pregunta, ¿por qué se maravillan ustedes? ¿Por qué se maravillan tanto y por qué están a nuestro alrededor? ¿Por qué vienen hacia nosotros? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es como que él le dice a estos hombres israelitas, a esos varones, no pongan los ojos en nosotros, no pongan su mirada en nosotros, no somos nadie, somos solamente hombres mortales, somos hombres pecadores, al igual que ustedes. Hermanos, aquí Pedro, aquí él quería dejar en claro que el poder que hizo que el cojo pudiera andar, brincar, saltar, que no venía de ellos, sino de Dios. El poder que hizo que este hombre cojo fuera sanado, ¿vino de quién? De Jesucristo. De Jesucristo mismo. Porque en el versículo 6 dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan lo que miramos el domingo pasado? Aquí vemos que Pedro, con la autoridad dada por Cristo mismo, le dice, mira hombre, no tengo plata ni oro, no tengo en qué caerme muerto, pero lo que tengo es mucho más que eso.
y te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda, y sé sano. La perfecta salud había sido restaurada en su nombre, en el nombre de Jesús, bajo su propia autoridad y bajo su poder. Todas las sanidades, todos los milagros que han sido hechos en la Biblia han sido por el poder de ¿quién? De Dios mismo. El hombre en sí no tiene poder para sanar. Quizás Dios puede utilizar a un hombre, a una mujer, para que oren por alguien más, por algún enfermo y pueden ser sanados, pero ese poder viene de parte de Dios. Y si la voluntad de Dios es que un enfermo sane, pues que se cumpla, y si no, pues a Dios no estuvo bajo su voluntad. Mis hermanos, lo menos que Pedro quiere es que el pueblo ponga sus ojos en él y en Juan. Él dice, no pongan sus ojos, su mirada en nosotros. Pedro aquí fue rápido para desviar cualquier exaltación de sí mismo, un simple hombre, y dio más bien la gloria a quien a Cristo. Hoy en día los hombres dan más gloria a los falsos profetas, aquellos que te dan nuevas revelaciones, sueños, visiones, incluso una palabra profética. Y la gente analfabeta en lo bíblico les dan la gloria a estos hombres, dizque los ungidos de Dios. Así es como tienen ahora a los profetas de hoy en día. Le rinden más culto, más adoración, más admiración a estos hombres que son invitados a muchas iglesias y los anuncian, profeta tal y tal. Ven y recibe tu sanidad por este profeta, que Dios lo usa. Mis hermanos, ¿acaso Pedro buscó la admiración del pueblo? No. Ni Juan. Ellos lo que querían es que ellos pudieran la mirada en Cristo y en Dios mismo. Pero ¿saben cuál es la palabra favorita de estos profetas farsantes falsos de hoy en día? Ellos dicen, hoy traigo una palabra fresca de parte de Dios. Ven y recibe esta palabra profética. Es fresca. Como si la palabra de Dios, la Biblia de Dios, haya menguado o sea menos. La palabra de Dios, mis amados, va a permanecer para siempre. Las cosas de este mundo, los edificios, las casas muy lujosas, los carros del año, todo esto, aquí están ahorita, pero después todo eso ya no va a estar. Cielo y tierra pasarán, más tu palabra no pasará. Los reinos, los imperios, gobernantes, dictadores, presidentes, las personas famosas, artistas, deportistas, reciben mucha gloria de los hombres, pero son mortales. Pueden tener un poder, pueden ser dictadores, gobernar sobre las naciones. Los famosos pueden tener mucha fama, pero una simple gripe, un paro, un cáncer los pueden acabar. Y la palabra de Dios, mis amados, permanece para siempre. Las religiones, las sectas, vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero esta gente, mis amados, que escucha a estos hombres, falsos profetas, decir, hoy traigo una palabra fresca para tu vida de parte de Dios, esta gente se queda admirada y comienza a idolatrar a estos hombres, más que darle la gloria a Dios. Salud. Pedro trató de evitar el ser idolatrados por haber sido usados por Dios para sanar a este hombre cojo. Pedro en ningún momento buscó su propia gloria. Él más bien les pregunta a esos varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? No debemos de poner los ojos de nosotros en ningún hombre, en ningún predicador, ningún evangelista. Sí podemos admirar cómo Dios los usa y darle gloria a Dios,
y quizás decir, Señor, úsame de tal manera para tu gloria. Pero nunca debemos de idolatrar a nadie. Veamos un ejemplo de ni aún adorar a un ángel. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Versículos 9 al 10. Apocalipsis 19, 9 al 10. Aquí está hablando el apóstol Juan, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, esas son las palabras verdaderas de Dios. Y vamos a ver lo que hizo el apóstol Juan. Por siguiente, dice, yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. Aquí vemos que lo que hizo Juan estuvo bien o estuvo mal. Sigamos leyendo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Adora a Dios. Él no dijo, sígueme adorando. Yo quiero la gloria. Él dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos que el apóstol Juan, él se equivocó y él se postró a los pies de este ángel y le adoró. Aquí vemos un pecado que cometió el apóstol Juan. Adoró a este ángel que se le apareció. Y el ángel le dice, mira, no lo hagas. No te atrevas. Párate. ¿Por qué? Dice, yo soy consiervo tuyo. Yo soy siervo también, tal y como tú, siervos de Dios. Los ángeles, mis amados, son siervos de Dios también. Y él le dice, no lo hagas porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿De cuáles hermanos? De los apóstoles. También es consiervo de los apóstoles que retienen el testimonio de Jesús. Aquellos que guardan, que retienen el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y él le dice, adora a Dios. Solamente adora a Dios. Este ángel conocía los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Solamente a tu Dios adorarás. ¿Recuerdan que Satanás también le pidió a Jesús que lo adorara en el desierto? Y Jesús le responde con la misma palabra. Y Satanás le ofrece los reinos de este mundo, riquezas, fama y todo esto. Pero Cristo, en su humanidad, Él venció la tentación en el desierto. Y aquí vemos que incluso el apóstol Juan era frágil y débil. Y al momento de él ver a este ángel, él se postró a sus pies y le adoró. Aquí vemos que los hombres, incluso de Dios, somos débiles y frágiles. Y podemos caer, podemos pecar de esta manera. Otro ejemplo, vayamos a Hechos, capítulo 14. Así, ¿quién merece solamente toda la adoración? Dios. Ni los ángeles. Y hay algunas personas que adoran a imágenes, les rinden culto, mañanitas, homenaje. Eso es no solamente, ¿cómo dicen ellos? Que solamente los veneran, pero eso es también adoración. Cuando le cantas y le rindes y le tienes un día para tal santo o imagen o X cosa, eso es también rendirle reverencia y adoración. El ángel dijo, adora a Dios. Hechos 14,
versículo 8 al 19. Es la palabra de Dios. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Aquí vemos otro caso, igual que el que vimos o estamos mirando en Hechos capítulo 3, donde Pedro sana a un hombre cojo de nacimiento. Aquí ahora está Pablo y Bernabé. Versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí vemos que ahora, ¿quién fue a quien Dios usó para hacer otro milagro? A Pablo. Pablo miró a otro hombre cojo de nacimiento que jamás había andado, y Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, en gran voz le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, que esa lengua o ese lenguaje era de la región de Asia Menor o de actualmente Turquía. Dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Aquí vemos que la multitud y las personas que miraron que Pablo hizo este milagro, ellos dijeron lo siguiente, que dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos aquí dijeron que Pablo y Bernabé eran dioses encarnados, que habían descendido en semejanza de hombres, y no era cierto. Al ellos mirar este milagro, se quedaron atónitos, maravillados, y dijeron, esos son dioses encarnados que han venido hacia nosotros. Aquí vemos que estos hombres o esta gente estaban ellos también en la idolatría, en el paganismo. Versículo 12. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Aquí vemos que les pusieron sobrenombres a ellos y los idolatraron ahora, porque habían sanado a un hombre cojo de nacimiento. Y el sacerdote de Júpiter cayó, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Estos hombres de aquí, ese sacerdote, trajeron animales y ellos querían ofrecerle un sacrificio. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Ellos querían adorar a estos hombres que ellos pensaban que eran dioses que habían sido encarnados, que habían bajado donde estaban ellos, y ellos se propusieron en sus corazones ofrecerles sacrificio. Idolatría. Querían adorar a estos dos hombres de Dios, a Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, ellos aquí habían escuchado lo que querían hacer, pero ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Aquí vemos que Pablo y Bernabé estaban impidiendo, preguntando por qué hacen esto, por qué quieren presentar un sacrificio para nosotros y adorarnos, por qué lo quieren hacer. No lo hagan. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, somos al igual que ustedes. Somos hombres mortales, pecadores, imperfectos, frágiles, débiles, que os anunciamos de estas vanidades, os convertirás al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien
no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese ¿qué? Sacrificios. Aquí vemos que en esta ciudad pues habían en gran manera la idolatría, el paganismo. Y al momento de Pablo decirle a este hombre cojo, levántate, levántate derecho, y después él fue sanado, la multitud quiso ofrecerle sacrificios y ellos lo impidieron. Ellos no se propusieron recibir honor, gloria, alabanza, homenaje de esa gente. Difícilmente, dice, lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí vemos dos ejemplos de eso. Y Pedro está tratando de hacer lo mismo en Hechos capítulo 3. ¿Por qué se maravillan? No pongan sus ojos en nosotros, no somos nadie. Otro ejemplo, vayamos a Hechos 16. Versículos 16 al 19. Hechos 16, versículos 16 al 19. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta mujer joven era una sirvienta y ella predecía por medio de espíritus malignos. Ella tenía un espíritu de adivinación. Afirmaba predecir el futuro. Para ella o para sus amos era un negocio corriente basado en la creencia de poderes mágicos otorgados por los dioses falsos. Esta mujer era una esclava y explotada por sus amos a cambio de ¿qué? De dinero. Versículo 17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Ustedes creen que esta mujer hablaba verdad o hablaba mentira? ¿Verdad? Aunque el demonio o el espíritu que estaba dentro de ella decía la verdad acerca de Pablo y Silas, Pablo estaba preocupado de algo. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Si este espíritu hablaba la verdad acerca de estos hombres de Dios, que eran siervos del Dios Altísimo. Pablo estaba preocupado de algo, mis amados, de que la gente pudiera asociar el poder de Cristo con los poderes demoníacos. Él estaba preocupado de eso. Mis hermanos, ¿ustedes creen que esto no puede suceder hoy en día en muchas congregaciones con los falsos profetas supuestamente de parte de Dios? Yo creo que espíritus de adivinación están operando en muchas congregaciones. Yo creo que esto ocurre sin tener nosotros o los creyentes discernimiento para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto lo vemos mucho en muchas congregaciones. Adivinación. No dudo ni por un momento que muchos tengan un espíritu de adivinación y la gente se traga esas palabras proféticas. ¿Y qué es lo que causa todo esto? Que hombres adivinos en los supuestamente altares
se lleven la gloria y no Cristo. Y Pablo estaba preocupado de esto. Él estaba preocupado de que las personas dijesen, bueno, lo que ella está diciendo viene de parte de Dios, pero Pablo bien sabía que venía de parte de un espíritu de adivinación. Y Pablo no quería que esto pues se asociara en lo absoluto. Pero hoy en día muchos van a muchas congregaciones y muchos quizás adivinan lo que otras personas están pasando y dicen, hoy Dios nos ha hablado, demos gloria a Dios. Hermanos, nosotros ya no necesitamos más profetas en el día de hoy. Tenemos la palabra profética más segura, sin errores, que nunca falla, inspirada por Dios mismo. Y hoy yo creo que no hay cuidado cuando van hombres a las congregaciones, a las iglesias y profetizan y dan nuevas revelaciones, palabras frescas de parte de Dios y quizás son espíritus de adivinación. Eso se está tomando mucho a la ligera. Le están dando mucha libertad a todo esto, a esos movimientos proféticos, noches de sanidades, nuevas revelaciones. Está pasando mucho todo esto y no hay cuidado, no hay reverencia hacia Dios. Aquí vemos que Pablo se muestra que preocupado. Esto, lo que esta mujer está diciendo por muchos días, está desagradando a Pablo. Y después dice lo siguiente. Pablo dijo lo siguiente al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí vemos que Pablo echó fuera un espíritu que estaba dentro de esta mujer, que ella tenía un espíritu de adivinación. Aquí vemos que Pablo nunca se exaltó en decir, esta mujer ciertamente sabe que somos siervos del Dios Altísimo, que siga gritando, que siga diciendo todo esto, pero esto, mis amados, desagradó a Pablo. Aquí vemos que Pablo andaba en el espíritu y no en la carne. Si hubiese andado en la carne, quizás Pablo se hubiera exaltado y él se hubiera llenado de ¿qué? De vanagloria. Pero él tuvo el discernimiento y él supo que esto venía de parte de un espíritu maligno. Es lo que esta mujer hacía, adivinaba, y sus amos, pues ellos ganaban dinero con lo que ella hacía. Al momento de Pablo echar fuera al demonio, Jesucristo fue, mis amados, glorificado y la joven fue liberada. Pero esto lo pudo hacer Pablo solamente en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ese espíritu de adivinación se fue de esta mujer y él dijo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La preocupación de ellos era por la pérdida económica y no por el cuidado de esta joven esclava o por la gloria de Jesús. Estos hombres eran unos hombres ávaros, egoístas, preocupados solamente por sus ganancias mediante la adivinación de esta joven. Pero ahí se les cayó el teatro. Ahí se les acabó todas sus ganancias, porque ahí dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias. Es como que esta mujer era una mujer que trabajaba para ellos adivinando, y ellos pues tenían sus ganancias por lo que ella hacía. Pero en cuanto Pablo echó fuera ese espíritu, ellos supieron, ya se nos acabó todo. Quedamos en la bancarrota quizás. Pero ellos después, cuando vieron todo esto, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fueron arrestados.
¿Hicieron algún mal? No hicieron ningún mal, pero para ellos era un mal. Hermanos, ambos, Pedro y Pablo, Juan, Bernabé, los que estuvieron ahí, Silas, nunca buscaron el ser glorificados, sino solamente Cristo. Mis hermanos, nosotros debemos de cuidarnos también de no ser alabados o vanagloriados de esta manera. Debemos nosotros, cada vez que hagamos lo que hagamos para el Señor, que Él sea quien se lleve la gloria y no nosotros. Ya sea que prediquemos, ya sea que enseñemos, ya sea que ayudemos a una obra en México o a alguien más aquí, sepamos que lo que hacemos es para el Señor. Sepamos que lo que hacemos no es para nuestras propias ganancias. Y gloria a Cristo que aquí no pedimos diezmos. Aquí no hay sobrecitos con sus nombres. Aquí solamente lo que pedimos es, pues, si pueden dar ofrenda, ustedes saben dónde ponerla. Aquí no estamos mirando quién da, quién no. Aquí no estamos mirando cuánto gana el hermano o la hermana. O dame la cuenta de tu banco. O X cosa. Porque hay muchas iglesias que en cuanto te haces miembro te piden la cuenta de banco. Y cada mes de ahí ellos sustraen tu diezmo. Así es. Pero aquí vemos que los apóstoles no buscaron su propio bien, sino ellos buscaron que Cristo fuese glorificado y quien se llevara la gloria. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es una expresión bíblica. Específicamente lo dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, lo voy a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, todo, dice, los deseos de la carne. ¿Cuáles cosas en este mundo? Pues son los deseos de la carne, lo que nuestra carne desea. Los bienes materiales, los lujos, las ropas costosas de moda, casas grandes, trabajos que nos paguen bien para comprar lo que queramos, mis amados. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, no proviene de Dios, no viene de Dios. Y el mundo pasa y los deseos, y sus deseos, perdón. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si tú eres cristiano, tu anhelo y deseo debe de hacer la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, mis amados, eso va a dar evidencia de que tú eres de Cristo y vas a permanecer para siempre. Pero si te dices ser cristiano y todavía te ganan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, ten en mente que dice aquí que eso no proviene de Dios. Si te dices ser cristiano y te enfocas más en las riquezas de este mundo, en que la cuenta bancaria que tienes vaya creciendo y aumentando, van a vanagloriarte, pues examina tu corazón. Un cristiano o una persona que se dice ser cristiano no puede decir que soy cristiano y no hacer la voluntad de Dios, pero más bien anda afanado, matándose todo el día, 7 días a la semana trabajando y diciendo creo en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Eso, mis amados, es una contradicción. Todo esto es pasajero. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tentaciones y los anhelos mundanos que contrastan con los principios divinos, los deseos de la carne, aludan a apetitos pecaminosos y pasiones humanas, mientras que la vanagloria de la vida representa ¿qué? El orgullo. Aquí vemos que Pedro, Pablo, Silas, Bernabé, Juan, todos ellos vencieron su propio orgullo, mataron el yo, mortificaron su propia carne, y ellos querían que Cristo fuese ¿qué? Glorificado en todo momento. Nosotros debemos de buscar lo mismo, de que Cristo sea quien se lleve la gloria. La ambición de las riquezas y la búsqueda de admiración, lo cual todo es temporal y pasajero en este mundo. Hermanos, es algo peligroso cuando hacemos lo que estamos haciendo a través de las redes sociales, que la gente nos mire, evangelizar, predicar. Debemos de cuidar nuestro corazón, más yo o mi hermano Carlos. Debemos de hacerlo por una motivación santa, justa, para que otros escuchen el evangelio. Por esa razón lo hacemos. Pero es un peligro. Las redes sociales son muy buenas para poder nosotros pues escuchar sermones, enseñanzas, todo esto, para ser motivados para laborar en la obra del Señor, pero también puede hacernos pecar. Puede hacernos vanagloriosos, ambiciosos, y nos puede llevar, mis amados, a buscar la admiración de otros. Pero tengamos en mente que todo esto es temporal y pasajero. Lo que queremos es que otros escuchen el evangelio y sean salvos. Esto es precisamente lo que Pedro trata de evitar ahí en Hechos capítulo 3, lo que estamos mirando. Versículo 12, todavía estamos ahí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de todo esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Él está tratando de impedir de que estas personas, el pueblo, pongan los ojos en ellos, sino que pongan la mirada más bien en Cristo. Versículo 13. Él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí vemos que de inmediato Pedro dice: no pongan los ojos en nosotros. Después él comienza hablando de quién, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: Él ha glorificado a su Hijo Jesús. Dios ha glorificado a su Hijo Jesús mediante la sanidad de ese cojo de nacimiento. Dios ha glorificado a su Hijo y no a nosotros. ¿Están entendiendo? Pero se imaginan, mis amados, ¿qué pensarían esos judíos al escuchar a Pedro decir esto? Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha glorificado a su Hijo, a Jesús. No solamente eran los patriarcas, los hijos de Dios, ellos eran los principales hombres elegidos por Dios para establecer la nación de Israel, y sus relatos se centran en pactos divinos, la promesa de una gran descendencia y la tierra de Canaán. Aquí vemos que me imagino que esto fue algo chocante para esos judíos. Al primero escuchar decir: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. A un carpintero, a un hombre común y corriente, a un hombre que fue crucificado, que fracasó en la cruz, que fue humillado. ¿Cómo es posible que te atrevas, Pedro, quizás a hablar de esta manera?
decir que Dios no solamente es el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también de Jesús. Para eso fue algo, quizás, algo loco, algo tonto para ellos. Pero mis hermanos, en la Biblia son Abraham, Isaac y Jacob quienes son figuras centrales en el judaísmo, cristianismo y en el islam. Y se consideran los fundadores de la nación de Israel. Abraham fue el primer patriarca, seguido por su hijo Isaac y luego por el hijo Isaac, Jacobo, a quien cambió su nombre a Israel. Pedro les dice a esos oyentes: el Padre de ellos es quien ha glorificado a su Hijo Jesucristo por medio de la sanidad de este cojo. Él es quien afirmó sus pies y tobillos y no fuimos nosotros. Dios fue quien nos sanó. No fuimos nosotros, es lo que dice Pedro. El poder divino que sanó a este hombre cojo fue el mismo poder del Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él ha glorificado a su Hijo amado mediante esa sanidad. Pero ¿qué es lo que dice después ahí Pedro? ¿A quién vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Ahora él, ¿qué es lo que les dice a ellos? A este mismo Jesús es el mismo a quien vosotros entregasteis. Y tú lo negaste, ustedes negaron también a Jesús. ¿En qué momento? Aquí vemos que Pedro les dice: ustedes hicieron esto. Ustedes crucificaron a Cristo. La primera vez que Pedro dijo esto, que los culpó a ellos de la crucifixión de Cristo, fue en Hechos capítulo 2, versículo 36, si recuerdan. Hechos 2, 36. En su primer discurso, Pedro dijo lo siguiente: pues, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Ahí vemos la primera vez que Pedro culpa a esos varones israelitas de la crucifixión de quién, de Jesús. Pero aquí, en Hechos 3, versículo 13, Él les dice también lo mismo: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Esa es la segunda vez que Pedro los acusa, y él, mis amados, no desea dejarlos ir del gancho de la caña de pescar. Es como diciendo: ustedes son culpables. Ustedes fueron quienes entregaron y negaron a Jesús. Es como poder verle apuntando el dedo hacia ellos y decirles: ustedes fueron. Ustedes son culpables. Ustedes lo entregaron al matadero. Negaron al Santo de Israel. Ustedes pidieron a libertad a un criminal llamado Barrabás y mataron al autor de la vida. Ellos, ¿a quién pidieron? ¿Recuerdan cuando estaba Jesús con Pilato? A Barrabás. Pidieron que un hombre criminal fuera dejado libre y que Cristo fuera crucificado. Isaías 53, versículo 7, perdón. Isaías 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está la profecía del profeta Isaías, de los padecimientos de Cristo, hablando de que Cristo iba a ir angustiado y afligido, mas él, sin abrir su boca, como un cordero, dice, fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Aquí vemos que todo es Cristo. Pedro se enfocó en Cristo. Pablo se enfocó en Cristo. Nosotros debemos de enfocarnos en Cristo.
Hermanos, bien sabemos que el sacrificio de Cristo fue orquestado por Dios mismo. Amén. El plan de redención fue planificado, decretado por Dios mismo. Pero en todo esto, estos hombres son responsables de sus actos y de la muerte de Cristo. Porque aquí vemos que Pedro una y otra vez les dice, ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes lo negaron. Ustedes lo entregaron a muerte. ¿Recuerdan que Judas había sido elegido como el hombre que entregaría a Jesús? El hijo de perdición, incluso el rey David también lo profetizó. El destino de Judas era el entregar a Jesús. Jesús bien sabía que Judas lo iba a entregar. Él le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo ya. Cuando entró Satanás en él, que fue influenciado, y no sé si han notado, pero en la Biblia nunca vemos a Judas que llama a Jesús Señor. Él siempre le dijo Rabí. Judas anduvo con Cristo por 3 años, pero nunca lo llamó Señor, porque no era su Señor. Él solamente lo miraba como un maestro. No era un creyente verdadero. Él solamente lo que hacía era que él sustraía ¿de dónde? De la bolsa de los apóstoles. Él tomaba dinero, robaba. En él estaba la ambición, la avaricia, los deseos de este mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria. Él es lo que él estaba buscando, mis amados. Así que todo lo que había sucedido en la muerte de Cristo había sido planificado por Dios, orquestado por Él. Dios a Jesús por nosotros lo hizo pecado para que en Él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Hermanos, todo lo que sucede, ya sea para bien o para mal, en la vida del creyente o en nuestras vidas, es para que Cristo sea glorificado. Ya sea que nos enfermemos y después seamos sanados, si sufrimos vituperios, si somos criticados por predicar a Cristo, que Él sea quien se lleve la gloria. Yo he escuchado que un familiar mío me ha llamado o ha dicho que estoy loco por predicar allá en México. ¿Se imaginan? La palabra bien se cumple y dice que la predicación de la palabra o del evangelio es locura para los que se pierden, y eso es evidente que tal familiar que me dijo que estoy loco por predicar, pues él está perdido. No importa si él está en una religión o cree en Dios, pero al él decir que estoy loco por predicar a Cristo, estoy loco, él está más perdido que yo. Pero para los que se salvan, esto es que poder de Dios para salvación. No importa si nos vituperan, si se burlan cuando prediquemos a Cristo y digan que estamos locos, que Cristo sea quien se lleve la gloria y que a través de nuestra predicación, de nuestro mensaje, Cristo sea quien salve a pecadores. Dios sea quien los salve. Bastémonos en su gracia para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades, para que nosotros seamos humillados y Cristo sea glorificado. Actuemos como Pedro, como Pablo. Actuemos como los apóstoles, que ellos dieron sus vidas por Cristo. Todos ellos murieron, fueron torturados, incluso los profetas de Dios también fueron asesinados ellos por predicar el arrepentimiento. Un mensaje que no apetece a muchos. Un mensaje sobre el pecado, el infierno. Muchos no quieren escucharlo, pero es el mensaje más urgente que nosotros
pudiésemos compartir con la humanidad. No es religión, no es tradición, es que a través de Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. No a través de María, no a través de rituales, tradiciones, religiones, a través de Cristo. El que cree en el Hijo tendrá la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Juan 3:36. Pero que en todo Cristo sea glorificado. Amén. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes